Vamos a estar compartiendo ya la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 en adelante. Voy a estar leyendo y luego para estar viendo este tema, desarrollando un poquito sobre este tema de Pedro y Cornelio, desde la parte de que él abrió en su labio, y empezó a hablar. Desde ahí voy a estar leyendo. Entonces, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, como porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice luego: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice la palabra de Dios que estoy compartiendo en esta hermosa tarde noche ya, en que estamos compartiendo en esta programación. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 en adelante es la palabra que estoy compartiendo con la amada audiencia. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Era esta palabra que Pedro había dicho. Él comprendió, ahora comprendo, ¿sí?, que Dios no hace acepción de persona. Y tal cual, mi hermano, Dios no hace acepción de persona. Muchas veces, mi hermano, nosotros como seres humanos hacemos esa acepción de persona en toda área, mi hermano, no solamente en una área, sino en muchas áreas uno puede hacer ese tipo de acepción, favoritismo, como usted quiera llamarlo. Pero con Dios, mi hermano, no hay acepción de persona. Delante de él, en todos somos iguales. Todo dice la palabra que así como vinimos, de esa manera también vamos a irnos. En nada trajimos al mundo, nada en absoluto vamos a llevar. Así como vinimos, de esa manera vamos a irnos, y todos seremos iguales ahí en el juicio, cuando uno esté parado delante de Dios. Pepe Oñembo, yo ya paiteta jina, en todas las personas, sea de la lengua que sea, de la raza, del color, del estatus social, no importa la intelectualidad, la elocuencia. Pepe Oñembo, yo ya paiteta. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él trata a todos de una manera diferente, porque somos hijo único y hija única, pero tampoco le da favoritismo a uno, sino que delante de Dios todos somos absolutamente iguales. Dios trata de una manera especial con sus siervos, mi hermano, pero como ya acá dice la palabra, que comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y luego dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así no importa en qué país esté, si esté en Paraguay, si esté
en Argentina, si esté en Brasil, si esté allá cruzando el continente hacia Europa o hacia África, Asia, no importa dónde esté la persona, si la persona hace justicia, aquella persona, Dios se agrada de aquella persona. No importa que sea una persona en que tenga una capacidad económica alta, que sea una persona pudiente económicamente o que sea una persona de escasos recursos. No importa el color, no importa la raza, como ya lo he dicho. Si aquella persona hace lo que Dios quiere, Dios se agrada de aquella persona. No porque la persona sea un africano, un negro, por eso no puede agradar a Dios. En estos tiempos vemos cómo hay mucho racismo. Hace poco estuvimos viendo en otros países cómo hay muchas manifestaciones, hasta muerte por causa de este hombre que fue asesinado por causa del racismo, específicamente en los Estados Unidos. Si usted ha mirado las noticias, tal vez estará enterado. Y el hombre, mi querido hermano, el hombre es muchas veces racista, el hombre hace acepción de personas, él mira mucho lo físico, mira mucho lo intelectual. Hay personas que le rechazan a otros. ¿Por qué? Porque la persona no sabe leer bien, lee pero no lee tan bien, habla pero no habla de una manera elocuente, de una manera, digamos, bien. Por eso muchas veces hay personas que le rechazan a otras personas por esa razón solamente. No es por otra razón, sino por esa razón. Y otra también, como vemos en otros países, y también muchas veces en Paraguay ocurre también, mi hermano, por el color de piel o por también la capacidad económica. La gente, mi hermano, hace acepción de personas, la gente hace ese racismo. Y también, mi hermano, dentro de la iglesia también hay eso que se le llama racismo espiritual. ¿Por qué? Porque la gente no, porque este es de tal iglesia, yo no me voy a juntar por él, porque él es de esa iglesia, yo soy de acá, por eso anían a Peshajay esto y aquello, y ponen muchas excusas. En estos tiempos, hermanos, vemos todas estas cosas, pero acá Pedro había dicho que ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Nosotros, mi hermano, somos los que hacemos este tipo de cosas. Y déjame decirle, mi hermano, que a este tipo de cosas a Dios no le agrada en absoluto. Y si es que usted es una persona que hace este tipo de cosas, mi hermano, empiece a reconsiderar su camino y a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada en absoluto de aquellas personas que actúan de esta manera. Si ya topaba personas y ayer personalmente que es así realmente, que no les saluda, están en la misma ciudad, tienen el mismo conocimiento, se supone que el mismo Dios cree, pero que no le saluda a la otra persona. ¿Por qué? Porque es de esta iglesia y él es de la otra iglesia. Textualmente de esa manera me había dicho aquella persona una vez cuando estuvimos hablando, conversando, y realmente con toda la sinceridad le digo, me generó una tristeza realmente, como en la misma ciudad, una ciudad pequeña, y así los hermanos, hay varias iglesias, pero mi hermano, ahí la gente no se saluda, la gente no habla. ¿Por qué? Porque este es de una iglesia y este de otro. Ese es lo que en estos tiempos estamos viendo. La gente, mi hermano, es muy fanático por su cartel ahora, no porque yo soy de esta iglesia tal, se llama tal, y usted de esta, no, porque hay personas también que le menosprecia a otro. ¿Cómo? No porque pea pico grupito, y no porque no recoy en documento. Algunos se creen por su personería jurídica, no porque personería jurídica tal, y no vale, mi hermano, delante de Dios no vamos a irnos a presentar nuestra personería jurídica. Hay muchas iglesias grandes le menosprecian, mi hermano, a la iglesia pequeña por no tener porque personería jurídica, porque esto, porque aquello. No, mi hermano, delante de Dios eso no se va a justificar. Delante de Dios no vamos a poder presentar nuestro carnet, no porque yo soy pastor y mi carnet acá está, así es que déjeme entrar en el reino de los cielos. No, delante de Dios se va a entrar. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dice la palabra? Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Lo que importa es tener ese limpio corazón. Al final de cuentas, mi hermano, eso es lo que va a valer allá en la eternidad. Y si es que uno actúa de esta manera, es porque no tiene un limpio corazón, tiene un corazón sucio. Uno el mirar con un desprecio o con una actitud de acepción o de racismo hacia la otra persona, uno tiene el corazón sucio, y lastimosamente, aunque tenga lo que tenga, la persona no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede contradecirse, mi querido hermano oyente, porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que en estos tiempos, mi hermano, si decimos que somos hijos de Dios,
La cabeza, mi hermano, es Jesucristo. Él tiene que ser la cabeza. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia son los que componen, mi hermano, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el templo que está en la construcción. La iglesia es usted y yo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hay personas que, como ya lo he dicho, son fanáticos por su iglesia, no porque tienen una iglesia linda, porque tienen lujo, porque tiene aire, tiene aire acondicionado, porque tiene lindo piso, tiene puertas de vidrio, ventanas de vidrio, tiene todo. Pero, mi querido hermano, eso cuando si Cristo viene, esta construcción se va a quedar, mi hermano. Esto no va a ir. ¿Por qué? ¿Para qué Dios va a querer eso? No. La iglesia es usted y yo, mi hermano. La iglesia es aquella persona, no es la construcción. El templo es una construcción, mi hermano, pero se le llama iglesia, pero la realidad, mi hermano, que la iglesia es la persona. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho y no está de más decirlo, mi hermano, que somos templo del Espíritu Santo. Así es que si usted es una persona que piensa de esta manera y muchas veces se pone a mirar por otro y medio que mira con indiferencia, mira con una actitud de ishuco. Algunas personas son vanagloriosos, ishuco y terei, mi hermano, mañana otro y piña cabe, le miran de pie a cabeza, mo pico, iglesia y peguamo, pico, no recoy piano, recoy amor. Hay muchas cosas, mi hermano, en estos tiempos, porque no estoy, y hay algunas, hermano, es porque he escuchado, he visto, mi hermano, estas cosas. Y usted, si es que no ha visto, entonces empiece a abrir sus ojos, esos ojos que Dios le dio para ver. Tu shaiter irlandesa, si quieres abrir de esa, ya muchas veces derecha, se de la derecha. ¿Y por qué? Porque estamos en estos tiempos. Ahora dice la palabra que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe, que en estos postreros tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, personas que enseñan la palabra, pero conforme solamente a su propia concupiscencia, dan palabras de lisonja al pueblo. ¿Qué es lo que la lisonja? Lo que a la gente le gusta, y mira y ve qué es lo que a la gente le gusta, y conforme a lo que la gente le gusta está predicando. ¿Por qué? Porque quiere un templo lleno. Pero si Cristo viene, primeramente, mi querido hermano, usted, si es pastor y si está actuando de esta manera, usted será el primero que va a quedarse. ¿Por qué? Porque usted nos enseñó, y va a caer la sangre de toda tu congregación, va a caer sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto por atalaya para que usted predique la palabra, aunque sea dura, aunque suene mal. La palabra hay que decirlo así tal como está. ¿Por qué? Porque eso es el que, aunque nos hiera, eso nos va a herir. Porque es necesario, mi hermano, dice la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué es el trabajo de la espada? La espada lo que hace es cortar, mi hermano. Así también esa palabra, usted va a dar esa palabra así como está en la Biblia, y le va a cortar en medio a aquella persona que está andando de una manera desordenada. Y luego Dios, el mismo Espíritu Santo, él nuevamente el que va a vendar esa herida y le va a cambiar su vida. Por eso es importante la palabra de Dios. Así es que empiece a reconsiderar su manera de predicar, su manera de actuar, de cómo usted está predicando. Si es que se ha apartado un poco, ha cambiado. Muchas veces el enemigo viene a hablarle a las personas para que no prediquen más, no porque se te va a ir todos los miembros o patan de la miembro fuera, repitatan de año. Usted no tiene que preocuparse por quedarse solo. Vemos como este hombre Elías también, aunque él estaba solo ahí, él quería morir, Dios enviaba al ángel para que le diera alimento. Así es que Dios va a usar aún a la roca, Dios va a usar para proveerte a ti, es tu necesidad. Así es que usted no le tiene que preocuparse de que se vaya a quedar solo. Usted tiene que preocuparse de cumplir su deber como atalaya. El atalaya, su trabajo es advertir a las personas que hay peligro, mi querido hermano. Entonces, usted, su trabajo tiene que ser advertirle a las personas que están encaminando por un camino que lleva hacia la muerte. Y eso es lo que él había comprendido, que Dios no hace acepción de personas, mi querido hermano. Y eso es real, así mismo mi hermano. Dios no hace y tampoco va a hacer ese tipo de cosas. Y dice que cualquiera persona, no importa dónde sea, en toda nación, se agrada del que teme y hace justicia. Si esa persona teme a Dios y hace justicia, él cumple la palabra de Dios, a Dios le agrada. Esa persona, Dios va a estar responsable por aquella persona que teme a Dios, aquella persona que guarda la palabra en que Dios había dejado escrito. Esa persona va a tener este privilegio de que Dios va a estar siempre responsable de aquella persona. Venga lo que venga, mi querido hermano, Dios va a ser responsable de aquella persona. Y luego dice la palabra, Dios envió
mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, al pueblo judío. Envió este mensaje por medio de su Hijo unigénito llamado Jesucristo, que es Señor de todos, dice la palabra. No solo de algunos, sino es de todas aquellas personas que reconocen y que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En Jesucristo es Señor entonces de aquella persona. Y luego dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, dice la palabra. ¿Qué fue lo que se divulgó por toda Judea? Dice: después del bautismo que Juan predicó. ¿Qué fue lo que Juan predicó? Encontramos la palabra y luego dice acá: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo que hablaba de Jesucristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está porque los tres son una Trinidad. Entonces son ellos, y Jesucristo tenía al Espíritu Santo, que fue la promesa que Él envió luego de que Él muriera y pagara el precio por nosotros. Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, que fue la promesa que Él le dio a sus discípulos, que vendría después que Él fuera. Y dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios está con Jesucristo. Él es el único que tiene poder para sanar enfermedades, para hacerte bien, para hacer bien a tu familia, para hacer bien a tu casa, a tu trabajo. Él tiene poder. Y también si hay muchas personas que andan oprimidas por el diablo, Él tiene poder. ¿Por qué? ¿Quién es el que oprime? Si usted está pasando por un momento que está siendo oprimido, es porque el enemigo, el que te está oprimiendo, mi querido hermano. Y Jesucristo está ¿para qué? Para que usted pueda ser libertado. Acá encontramos que Él anduvo ahí sanando, haciendo bienes y también libertando a todas las personas que estaban siendo oprimidas por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. El Espíritu Santo estaba muy fuerte. Y encontramos la palabra que descendió como una paloma cuando Él fue bautizado. Ahí descendió sobre él el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera luego Jesucristo fue al desierto para ser tentado, dice la palabra. Y después de ser tentado, después de cumplir la meta, después de pasar esa prueba, ese momento en el desierto, Él empezó su ministerio. Y mire, mi hermano, otra cosa importante: Jesucristo primero pasó por ese desierto, mi hermano, para empezar un ministerio. Hay muchas personas, mi hermano, que quieren empezar de arriba, no quieren pasar por ese proceso, mi hermano, por ese desierto, y ya quieren estar arriba sin siquiera en saber lo que es el desierto, hermano. Hay obreros fraudulentos en estos tiempos, mi hermano. Lastimosamente duele decirlo, pero hay que decirlo: obreros fraudulentos que no saben lo que significa el ser procesado por Dios, no saben lo que significa el ser metido en el horno, y así están ejerciendo un lugar dentro de la iglesia. Y muchas veces se blasfema el nombre de Jesucristo a causa de aquellas personas. ¿Por qué? Porque acá vemos, si es que usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que es discípulo cristiano, ¿qué es el cristiano? El cristiano es el seguidor de Cristo. Hay diferencia, hermano, entre cristiano y creyente. Son dos palabras absolutamente diferentes. No hay en una similitud. ¿Por qué? Porque el cristiano es el que sigue a Jesucristo. Es lo único que tiene una similitud, es que ambos creen. Pero el que es cristiano cree y pone en práctica y acciona y sigue los pasos del maestro. Pero ¿quién es el creyente? El creyente es solamente aquella persona que dice que cree, pero no pone en práctica aquella cosa que dice que cree. Y dice la palabra que si la fe sin obra es muerta. Uno no puede decir tengo fe pero no pone obra. Tampoco uno puede decir que solamente obra pero no tiene fe. ¿Por qué? Porque en la fe es accionar, mi querido hermano. Y dice la palabra que
también, mi hermano, Satanás, que es el diablo, la serpiente antigua, como lo denomina la Biblia, también cree, mi hermano, y tiembla. Satanás co-creyente, mi hermano. Para él la persona muchas veces no es tan bueno decir seco creyente. Hay que decir, si usted conoce, cree y hace la palabra, usted tiene que decir soy cristiano, seguidor de Jesucristo. Vemos en la palabra en cuando se le denominó a los primeros discípulos de Jesucristo, cuando fue que se los llamaron por primera vez cristianos. También encontramos, mi hermano, en la Biblia. ¿Y quién era esta persona que se le fue llamado por primera vez cristiano? Eran aquellas personas que seguían los pasos del maestro, mi querido hermano. Ellos seguían los pasos del maestro, ellos hacían así como estaba los discípulos, anduvieron detrás del maestro, ellos adquirieron conocimiento. Y dice que ellos también enseñaban a los demás, y los que hacían ponían por obra. Encontramos en el mismo libro de Hechos capítulo 11 versículo 26. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces esa fue la primera vez que fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Jesucristo, mi querido hermano. Y estamos volviendo, dice, y lo que estamos diciendo, mi hermano, Jesucristo pasó primeramente por ese proceso, pasó por el desierto, 40 días estuvo, 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer, también pasó por momentos difíciles. El mismísimo Satanás en persona vino a tentarle, mi querido hermano. Por eso usted en el camino cristiano tiene que pasar lucha. Jesucristo mismo fue tentado, por eso Él conoce. Usted no vaya a decir nadie me comprende, nadie me entiende. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, Él también pasó todas estas cosas. El mismo Satanás vino y le tentó. Así es que Él comprende, Él sabe muy bien en la situación muchas veces en el cual usted se está encontrando. Así es que deje usted decir que no hay nadie que me comprende. Es importante pasar por el proceso para luego comenzar el ministerio, así como Jesucristo había hecho. Y por eso, y después Él empezó el ministerio, después de Él pasar por ese desierto, ese proceso, Él empezó su ministerio, y ahí andó Él haciendo bien a las personas. Él sanaba enfermedades. Dice la palabra que cuando las personas oían que Él venía, le sacaban las personas que estaban con enfermedad y los que estaban con dolencia, que estaban atormentados por espíritu, y Él sanaba a todos. ¿Por qué? Porque Él pasó por eso, y también en Dios ahí le ungió con el Espíritu Santo y para realizar estas obras. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Obreros, ya nosotros vimos lo que Jesucristo hizo, y también cómo le mataron y fue colgado en un madero. Esa fue la muerte, una muerte muy violenta. Era una maldición para aquella persona, era algo muy vergonzoso, mi hermano, para una persona morir en la cruz del madero. Pero Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros podamos tener vida y para que la tengamos en abundancia, mi querido hermano. Él pasó todas estas cosas, ¿para qué? Para que usted pueda gozar una vida plena en Él. Pero usted tiene que aceptar, usted tiene primeramente creer, confesar con tus labios y poner en práctica por obra las cosas que están escritas en la palabra. Porque no vale, mi hermano, solamente creer, porque uno por creer no va a entrar en el reino de los cielos, porque Satanás también cree. Uno tiene que creer y poner por obra. Esto lo vuelvo a repetir para que no vaya a alguien malinterpretar. Uno tiene que creer y poner por obra. Con solo creer no basta. Con solo creer uno no se salva, mi querido hermano. Tiene que creer y poner por obra, porque si usted cree, va a poner por obra lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio por usted, Él ya pagó el precio por mí, para que nosotros podamos tener esa vida plena en Jesucristo. Pero también tenemos que poner de nuestra parte, mi querido hermano, para que todas estas cosas puedan ser aplicado a nuestra vida, porque de otra manera no hay caso, mi hermano, no hay posibilidad de nosotros poder ser salvados en el día de que nos toque partir de sobre esta tierra, porque nuestro cuerpo va a caer, porque el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces el alma es lo que tiene que tener un lugar, una morada final. Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dice que Dios le levantó a este Jesucristo y
hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. De antemano Él ya tenía predestinado. Esta es la predestinación, mi hermano. Dios de antemano, Él ya nos había escogido cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra que cuando estuviste en el vientre de tu madre, ahí ya te había elegido. En el vientre de tu madre te había elegido. Encontramos esa palabra también escrito en el Antiguo Testamento, mi hermano. Y es algo muy real. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Él tiene planes, Él tiene propósito. Por eso las cosas que pasan, mi hermano, no son casualidad. Con Dios no existe casualidad, mi hermano. Con Dios en absolutamente no existe casualidad con Dios. En lo que es, porque Él, si Él te guardó, es porque Él tiene planes, Él tiene propósito para usted, mi hermano. Gloria a Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice la palabra, mi hermano, mi hermana que está en sintonía. Es importante leer, por eso estoy buscando y leyendo, mi hermano, en los versículos que estoy mencionando. Estoy tratando de rápidamente buscarlo y leerlo así tal cual está íntegramente, para leer y para saber en lo que dice la palabra. Y acá dice que Jesucristo se manifestó a quienes, y no a todo el pueblo, no a todas las personas. Él se manifestó, mi hermano, sino a aquellas personas que Dios ha predestinado desde hace tiempo ya, de antemano. Y la palabra, mi hermano, y que eso es: Dios no se manifiesta a todas las personas. Él escoge. Muchos son llamados, pocos lo escogidos, mi hermano. Muchas personas hay en el mundo, mi hermano, que están perdiéndose sin conocer a Jesucristo. Y por eso, mi hermano, hay luego que personas que no van a ser salvos, lastimosamente, aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hay personas tales como este hombre Judas Iscariote, que él estaba con el maestro, estaba con nosotros, pero no era de nosotros, dice la palabra de este hombre. Aunque andaba con Jesucristo, mi hermano, él fue, y vemos cómo terminó este hombre. Aunque él conoció la palabra, pero él no pudo haberse salvado. ¿Por qué? Porque conocemos, mi hermano, cómo fue la historia de este hombre, que él fue y se suicidó. Y la palabra, hay muchas personas que dicen que las personas que se suicidan van al cielo. Yo ya he escuchado, mi hermano, tampoco es un dicho que por ahí alguien me contó, sino que ya he escuchado, mi hermano. Hay muchas personas que creen que una persona que se ha suicidado puede entrar en el reino de los cielos. No puede, absolutamente no, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice: no matarás. Y cuando la persona, ¿qué pasa cuando una persona se suicida? Se quita su propia vida, se mata, se asesina a sí mismo. Entonces comete un asesinato. Y la palabra dice, en los 10 mandamientos está: no matarás. Y es que algunos dicen: no, porque no arrepentidos. Y algunas ya he escuchado también, y muchas otras versiones de este tema también. En muchos lugares también se cree, pero absolutamente eso es una mentira. Aquel que comete asesinato no va a entrar en el reino de los cielos, es un homicida. Y si una persona se quita su vida, es un homicida. Y por eso sabemos que Judas Iscariote era un hijo de perdición mismo. Conocemos por la palabra. ¿Por qué? Porque él se quitó su propia vida, y no, por esa razón no iba a poder jamás él entrar en el reino de los cielos. Y de esa manera son muchas personas ahí en el mundo entero, pero Dios escoge ahí en el vientre de la madre. Dios ya le escoge a la persona. Así es que si Dios te escogió a usted, si usted hoy conoce la palabra, es porque Dios le había escogido ya. Cuando usted está siendo formado en el vientre de su madre, usted y yo ya había dicho ya: este será mi siervo, este será mi sierva. Muchas personas por eso desde chicos pasaron por momentos muy, pero muy difíciles. Aún muchas veces en muchas cosas pasaron a punto. La madre a punto estuvo de perder a la criatura, pero la criatura no murió. Y ese es usted. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un propósito para contigo. Por eso Dios no permitió. ¿Cuántas personas, cuántas criaturas no ven la luz del día, mueren en el vientre de su madre, mi querido hermano? Aun cuando están siendo formados, son abortados. Pero si usted hoy está respirando, es porque Dios tuvo un propósito para con usted. Tal vez usted es una persona que se le ha contado ese tipo de historias, que casi usted murió, que estuvo mucho tiempo en terapia, hospitalizado, en muchas cosas. Y si usted está vivo,
es porque Dios tuvo un propósito para con usted. No fue suerte, mi hermano. No lo considere como una suerte, considérelo como una misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha escogido y había puesto ojo en ti. Por eso hasta hoy está respirando. Si Dios te guardó, pasaste por valles de la muerte, valle del peligro, mi hermano. Caminaste por esos lugares donde había mucho peligro, ahí donde había la oscuridad, donde el enemigo acechaba tu vida, y aún estás vivo. Es porque Dios tiene propósito para con tu vida. Por eso es importante que usted comprenda, usted entienda y valore, mi hermano, esta oportunidad que usted está teniendo, porque usted no sabe hasta qué momento va a tener esta oportunidad, mi querido hermano, hermana oyente. Con el amor de nuestro Señor Jesucristo le digo, valore eso que Dios te ha regalado, esta misericordia, porque muchos no tienen, mi hermano, y por eso en Dios de antemano Él ya había predestinado que yo esté en este lugar y que usted esté en ese lugar. Si usted es un predicador, Dios de antemano ya había Él predestinado que usted sería un servidor de Él. Así es que valórelo y herir que la de salvaciones, como dice la palabra, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Dice que no se le manifestó a todo el pueblo, sino a los que Dios ordenó de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, y después que resucitó los muertos, orero pro carúa cue gendiveje y oreveje. Después, porque encontramos la historia, mi hermano, los 4 evangelios, como en Jesucristo se había aparecido a sus discípulos ya después de resucitado, mi querido hermano. Y ellos fueron en los que vieron con sus propios ojos, y por eso este hombre hablaba de esta manera y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Dios le dio, Jesucristo le dio orden. ¿Qué fue lo que le dijo? Le mandó que predicasen al pueblo y testificásemos que Él, al decir Él, habla de Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que sabemos. Vemos en otra parte también, estuvimos compartiendo la otra vez el miércoles pasado también, que Dios no va a jugar, sino que el juicio entero lo dejó al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, que lo llama la Biblia, que es Jesucristo, Él cumplió el trabajo, Él cumplió al pie de la letra la profecía, la palabra que su Padre Celestial había hablado por medio de los profetas, y por eso Él le dio en ese privilegio de ser el que va a juzgar todo, mi querido hermano. Hoy es tu abogado, hoy es mi abogado, pero el día de mañana va a ser nuestro juez ahí cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco. Y dice que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Él va a juzgar a toda persona, no importa quién sea, no importa de qué nacionalidad, de qué idioma hable, si sabe hablar, si no sabe hablar. Va a juzgar a todo, como dice en el libro de Apocalipsis, vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños. Y por eso, mi hermano, todos, aún los que son pequeños, hasta desde una cierta edad, van a también ser juzgados. Porque ya lo había hablado esto, no hace falta, creo, volverlo a repetir sobre este tema, pero ya lo había hablado sobre esto de grandes y pequeños cuando dice la Biblia. Ahora vamos a seguir nuestro tema. Dice que Él va a ser el juez de vivos y muertos. Dice de este, al decir este, siempre cuando dice este, habla de Jesucristo. Dan testimonio todos los profetas. Vemos cuánta profecía había desde tiempo antiguo sobre este Jesucristo que ahora está esperándote con los brazos abiertos. Mucha profecía había. Y dice que todos los que en Él creyen, atiendan este versículo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente en el nombre de Jesucristo, y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Si usted es una persona pecadora, usted va a recibir pecados si cree en este Jesucristo, y si cree y acepta el sacrificio que Él ha hecho por nuestras vidas. El perdón de pecado está disponible para todo hombre, toda mujer, sea joven, sea adolescente, sea niño, sea anciano. El perdón está a disposición de todas las personas que quieran alcanzarlo. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Muchas veces la persona no pone su parte
y no acepta este sacrificio, y así de esa manera lastimosamente no puede tener efecto en tu vida el perdón de pecados si es que usted no acepta el sacrificio de este hombre Jesucristo, que había venido a morir por tu pecado, había venido a morir por mi pecado. Y si es que somos pecadores, tenemos que reconocer nuestra condición, tenemos que creer y pedirle perdón. En el libro de Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para esto sabemos que había venido el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer la obra del enemigo, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También dice, siguiendo en ese mismo capítulo también, que encontramos que solamente por medio de Jesucristo usted puede ser limpio de sus pecados, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice también Primera de Juan capítulo 3 versículo 5, dice en la escritura. Ahora estoy recibiendo llamada, pero no voy a estar atendiendo en este momento. Déjeme terminar primeramente el mensaje, por esa razón no voy a estar atendiendo la llamada que está entrando ahora. Continuamos, dice en que las personas que creen y aceptan van a tener perdón de pecados. Solamente aquella persona. Otra persona, si no acepta, lastimosamente va a ir a una eternidad sin Cristo. Si es que Él no pone de su parte y dice: Señor, reconozco que soy pecador, te pido que entres en mi vida, te pido que limpie mis pecados, y reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Esa es la manera de uno reconocer y pedirle perdón a Dios, y pedirle que entre, que tome el timón de nuestra vida, que tome las riendas de nuestra vida. Esa es la manera de pedirle a Dios, mi hermano. Y si usted no hace ese paso, usted lastimosamente, aunque el perdón está disponible para usted, usted no va a tener perdón de pecado. ¿Por qué? Porque no ha puesto de su parte. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso sobre aquella persona, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también los gentiles, que también sobre los gentiles se derramasen dones del Espíritu. ¿Qué es el atónito? Atónito es sorprendido. La palabra sorprenderse es la palabra atónito. Y se quedaron los que habían venido con los fieles de la circuncisión. Dice las personas que eran que se habían sido circuncidados, que eran judíos. Ellos vinieron con Pedro, y dice que ellos se quedaron sorprendidos, en otras palabras, de que también el Espíritu Santo se derramaban por los gentiles. Y los gentiles se le denominaban incircuncisos. Ellos en muchas cosas se le consideraba a las personas gentiles, y también sobre ellos se derramó en ese momento, se derramó el Espíritu Santo, mi hermano, porque estos gentiles personas también creían en Dios. Y en nuestros tiempos, mi hermano, nosotros somos personas gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, mi hermano, son personas que no son del pueblo judío. Nosotros no somos judíos, no nacimos en Israel. En espíritu somos tal vez, pero en carne no somos. Entonces somos gentiles. Y también, mi hermano, Dios había derramado en ese momento su gracia sobre los gentiles, y en nuestros tiempos también sobre nosotros, personas que no somos del pueblo natural judío. También se derrama, mi hermano, el Espíritu Santo. Por eso Pedro había dicho: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque él pensaba que solamente sobre los del pueblo de Israel podía ser esta gracia, pero él vino para morir, y vino a morir por toda la humanidad, sin importar raza, lengua, nación, o como ya lo he nombrado. No hay acepción de personas para Dios. Aquella persona que teme a Dios, que hace la justicia, que le busca, él también va a recibir la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que ellos se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Por qué? Porque le escuchaban hablar en lenguas y que magnificaban a Dios aquella persona. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Había dicho: ¿qué pío impiden va eicola o impedí vaina la ave o lleva bautizar? Y porque acuerda, yo recibí el don del Espíritu ñandé y sabe. Y en otras palabras le había dicho el apóstol Pedro a ellos. Y por eso, ¿qué fue lo que impide? Dice: y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ellos le rogaron a ese hombre a Pedro que se quedase por unos días más, después de todas las cosas que ellos vieron. Entonces, yo creo que algo vimos hoy, mi hermano. No sé si usted estuvo atento a la palabra. Si usted estuvo atento a la palabra, yo sé que tal vez algo en alguna parte
le ha hablado. Y esto también en el versículo que estábamos leyendo al inicio de la programación, que estaba en Tito capítulo en 2 versículo 11. Repito, nuevamente vuelvo a leer: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, no importa, ya no hay diferencia si es judío, si es gentil. La gracia está a disposición de todas aquellas personas que creen y aceptan este sacrificio de Dios. Y si usted quiere alcanzar la gracia de Dios, usted tiene que poner de su parte, mi querido hermano, amigo, oyente. No importa la edad. Para esto, mi hermano, no hay edad. Usted no puede decir: no, porque aún soy joven para esto, voy a esperar a ser un poco más adulto. No, mi hermano, no hay edad para esto. Usted tiene que tomar. ¿Por qué? Porque usted no tiene el poder, usted no tiene la potestad sobre su espíritu. Cuando Dios diga hasta aquí, hasta ahí, usted va a llegar. Así es que usted tiene que, mientras está respirando, usted tiene que aprovechar esta gracia de Dios.